Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre el histograma y el polígono de frecuencias. Primero estudiaremos la frecuencia relativa. Si recordamos un poco en la clase anterior o en el video anterior, hablamos sobre la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un dato en una serie de ellos, ¿verdad? Si organizamos los datos en tablas de frecuencia, podemos trabajar con varios tipos de frecuencia, pero la que vamos a estudiar este día es la frecuencia relativa. Esto se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de cada dato entre el total de datos que tengamos. Es decir, FR es igual a la frecuencia absoluta entre N, que representa el total de datos que hay. También podemos hacer uso de la frecuencia relativa porcentual, que esta se obtiene al multiplicar la frecuencia relativa por el 100%. Veamos un ejemplo. En la siguiente tabla se tienen los datos del tiempo que un estudiante dedica a estudiar a la semana. Se encuestaron a 50 estudiantes y se obtuvo el siguiente, que es la tabla que está acá. Entonces nos pide que determinemos punto medio y la frecuencia relativa de cada clase. Nos está dando, si se fijan, una tabla donde el ancho de clase es 15. También podemos ver que el rango es de 120, ya que el dato menor es 0 y el dato mayor es 120. Ahora, ¿qué nos está diciendo o qué podemos observar en la tabla? Primero, que la mayoría de los estudiantes estudian entre 0, es decir, nada, a 15 minutos a la semana, mientras que la menor cantidad de estudiantes dedican entre 90 minutos a 120, es decir, 2 horas, a estudiar a la semana. Entonces, es mayor la cantidad de estudiantes que le dedican poco o nada a sus estudios semanalmente. Ahora, tenemos esta tabla. Lo que hemos hecho es la tabla original, le agregamos dos columnas, una para el punto medio y otra para la frecuencia relativa. El punto medio, como aprendimos en la clase anterior, se obtiene sumando el límite superior con el límite inferior, es decir, este más este sobre 2, y así para cada uno. Si hacemos eso, en el primero es 0 más 15 entre 2, es 7.5, para el siguiente es 15 más 30 entre 2, 22.5, luego 30 más 45 entre 2 es 37.5, luego 45 más 60 entre 2 es 52.5, 60 más 75 entre 2, esto es 67.5, luego 75 más 90 entre 2, esto es 82.5, luego 90 más 105 sobre 2 es 97.5 y finalmente el último punto medio es 105 más 120 sobre 2, 112.5. Es decir, que este valor es el que se encuentra justo en medio de cada intervalo o de cada clase, ¿verdad? Está justo a la mitad. Ahora, para encontrar la frecuencia relativa es tomar la frecuencia absoluta y dividirla entre el total. Como se encuestaron 50 estudiantes, se debe dividir entre 50, porque el total, si sumas todos estos datos, esto es 50. Entonces, al dividir 18 entre 50 es 0.36, al dividir 8 entre 50 es 0.16, luego 10 entre 50 es 0.2, 7 entre 50 es 0.14, 2 entre 50 es 0.04, 3 entre 50 es 0.06 y 1 entre 50 es 0.02, que son los mismos datos en las últimas dos filas. Ahora quiero que observes algo. Te daré un par de segundos para que observes o para que realices con tu calculadora la suma de todas las frecuencias relativas. Es decir, que sumes este más este más este, cada uno de los resultados obtenidos. Te sugiero que lo hagas porque es algo muy importante lo que va a suceder. Es una propiedad importante.
Así que detiene un momento el video, saca tu calculadora, realiza la suma y piensa y analiza qué valor obtuviste. Espero que hayas realizado la suma y si observas, al sumar las frecuencias relativas debes obtener 1 o aproximadamente 1. Aquí te va a dar 1 exactamente porque los valores que usamos para los decimales fueron exactos. Pero si en algún momento obtenemos decimales, números decimales con demasiados decimales después del punto, normalmente se hace una aproximación. Entonces, al hacer la suma, no vamos a obtener 1 exactamente, pero sí, por ejemplo, 0.99 o algo muy cercano a 1. Entonces, siempre para comprobar que está bien las frecuencias relativas, súmalas y si obtienes 1 o casi 1, significa que está bien. Ahora veamos cómo realizar un histograma o qué es un histograma primero. Las gráficas, recordemos que nos permiten visualizar los datos estadísticos de una forma más fácil de comprender y para poder interpretarlos de una forma más sencilla, ¿verdad? Algunas gráficas que ya hemos estudiado o que quizás has visto o escuchado en otros años anteriores es, por ejemplo, el gráfico de barra, gráfico de línea, el gráfico circular o como nosotros le llamamos el gráfico de pastel, ¿verdad? El histograma, el gráfico de faja, el gráfico del polígono, entre otros. Los que estudiaremos son el histograma y polígono de frecuencia. Veamos entonces qué es el histograma. Es uno de los gráficos utilizados para representar una distribución de frecuencias para variables cuantitativas continuas, es decir, que están en intervalos. Las variables continuas se refiere a que pueden tomar cualquier valor real, entre números enteros y decimales, si así lo quiere, el problema. En este caso, los problemas que vamos a ver son con valores enteros, pero por ejemplo, podemos tener clases donde los límites de la clase sean decimales. Por ejemplo, si estamos calculando o usando la altura de las personas, entonces sabemos que esos valores no van a ser enteros, ¿verdad? O el peso o la velocidad y muchos otros datos que pueden expresarse en decimales. Ahora, este se utiliza cuando los datos están tabulados como intervalos o clases. Este tipo de gráficos se representan o representa a los intervalos en el eje X y en cada intervalo se traza una barra de altura de acuerdo a la frecuencia absoluta que tiene cada intervalo. Y esta altura va a depender de esa frecuencia. Las frecuencias se colocan en el eje Y. Estas barras van seguidas sin ningún espacio entre sí. Como recordemos que los intervalos van uno seguido del otro, entonces no pueden haber separación entre las barras. Veamos cómo se construye un histograma. Para construir un histograma, digamos a mano, si lo quieres ver así, trazamos el eje X y el eje Y como que fuese un plano cartesiano, pero solo usamos el primer cuadrante. En el eje X o el horizontal ubicamos los límites de la clase, mientras que en el eje Y o vertical las frecuencias absolutas o relativas, dependiendo del problema de cada clase. Se trazan las barras que representan cada clase y a su frecuencia. Recuerda que la altura de la barra depende de la frecuencia de cada clase. Veamos, utilicemos siempre los datos del primer ejemplo, que era el tiempo que estudiaban o que le dedicaban al estudio 50 estudiantes encuestados. Teníamos esta tabla, ¿verdad? Y vamos a realizar su histograma. Para eso, pues primero, recordemos que el eje X, en el eje X vamos a ubicar las clases o los intervalos y en el eje Y vamos a ubicar la frecuencia. Entonces, tenemos algo así. En el eje X tenemos el tiempo de estudio en minutos, que eso representaba, ¿verdad? Y la frecuencia es el número de alumnos que estudian esa cantidad de tiempo.
Para el primer dato, o la primera clase, teníamos que 18 estudiantes le dedicaban entre 0 a 15 minutos a estudiar a la semana. Entonces, la barra va desde 0, que es el origen que está acá, hasta el valor de 15 y su altura llega hasta 18 porque es la cantidad de estudiantes que dedican de 0 a 15 minutos a estudiar a la semana. Mientras que de 15 a 30 minutos hay 8 estudiantes. Luego, de 30 a 45 minutos le dedica una cantidad de 10 estudiantes. Si vas observando la gráfica, las barras van seguidas una después de la otra sin dejar espacio. Luego, un total de 7 personas estudian de 45 a 60 minutos a la semana. Luego, de 60 a 75 minutos lo hace nada más una cantidad de 2 estudiantes de los encuestados. De 75 a 90 minutos estudian 3 estudiantes y de 90 a 105 y de 105 a 120 minutos lo hace nada más un estudiante por cada uno. Y así nos quedaría nuestro histograma. Si te fijas, bueno, tú puedes hacerlo de un solo color las barras o colores distintos para hacer la diferencia. No hay una regla con respecto a esto. Esto es para que se vea un poco más llamativo y sea más fácil de separar o diferenciar una clase de otra. Ahora veamos el polígono de frecuencia. Es un diagrama de líneas que se forma al asignar a cada marca de clase la frecuencia absoluta correspondiente del intervalo. El polígono de frecuencia está formado por rectas y se construye a partir del gráfico del histograma. Sobre cada barra del histograma se marcan los puntos medios. Recordemos que los puntos medios es el valor que está justo en medio de la clase, ¿verdad? Y luego estos puntitos se unen mediante líneas. Eso sí, en el polígono de frecuencias, las líneas que trazamos comienzan desde el origen y terminan tocando al eje X. Bueno, recordemos que teníamos este histograma de nuestro problema inicial, ¿sí? Ahora, recordemos que el punto medio de una clase es justo el valor que está a la mitad. Se puede colocar un puntito en la mitad de cada barrita, justo a la mitad que representa el punto medio que calculamos al inicio, ¿sí? Ahora, todos esos puntos medios los vamos a unir mediante una recta, comenzando desde el origen, es decir, desde el 0. Entonces, la primera línea iría desde 0 hasta el primer punto medio, luego el primer punto medio con el segundo con el tercero, y así sucesivamente hasta que el último punto toque el eje X. Y ese gráfico que tú ves, o esas líneas de color negro, ese es nuestro polígono de frecuencia. Lo que nos quedó. Ahora te propongo el siguiente ejercicio para que practiques. Obtén la frecuencia relativa. La frecuencia relativa porcentual, recuerda que solo es multiplicar la frecuencia relativa por 100 y determina el punto medio de cada clase. Y trata de realizar el polígono de frecuencia para esta tabla de datos. No olvides que para realizar esto primero debes realizar tu histograma.